Le ponemos ritmo de 2x4 a esta. Exactamente. Porque prefiero hablar de tango y no de tuberculosis, aunque están unidos. Vamos a hablar de los dos, pero primero quiero felicitar a Alexandra porque la verdad que el ciclo de los museos es precioso, sí. ¿no? Y son lugares donde generalmente uno va de visita, no sé qué, pero no lo piensa como quizás una pieza de ciencia, ¿no? Y eso también me sirve para enganchar mi tema, ¿no? Porque de algún modo ustedes ya saben que a mí me gusta esto de enganchar la juguetería y la ciencia. Este año también tuvimos maroñas, ¿no? Y las carreras de caballo con la ciencia. Bueno, y acá termino un poco el año en esa línea tratando de unir, o tratando no, yo simplemente mostrando que existe. Mostrando a alguien que ya lo hizo. Exactamente, que unir esto de la tuberculosis o la ciencia que está detrás de, en este caso no vamos a hablar específicamente de la investigación, sino de la enfermedad como un fenómeno de salud pública, y el tango, ¿no? A mí personalmente me gusta el tango, de niña escuchaba, ¿no? Un corte y una quebrada, enseguida volvemos, ¿no? Bueno, ahí revelamos toda la edad que tenemos. Pero bueno, y vamos a hablar de eso desde un punto de vista científico, ¿no? De por qué este vínculo entre el tango y la tuberculosis. Y para eso nos vamos a ubicar en el tiempo, en principio, ¿no? Vamos a hablar de las primeras décadas del siglo XX, donde el tango, por supuesto, empezaba su momento de oro. Estamos hablando del tango canción, además, no solamente el tango como como un género instrumental, sino el tango que tenía letra, ¿no? Que en aquel momento todavía era para grupos sociales marginados, que se bailaba en lugares donde no era popular, digamos, donde era casi pecaminoso, hasta que empezó a tener esa popularidad. Bueno, en esos años los tangos reflejaban en sus letras, como muchas expresiones artísticas, la realidad del momento, desde los problemas los problemas sociales hasta los problemas de salud pública. Y en ese momento, justamente acá empieza a venir la tuberculosis, era una enfermedad mortal, como si hoy habláramos del cáncer, era una enfermedad donde quizás incluso no se nombraba en ese prurito que hay de a veces nombrar la palabra cáncer. Bueno, eso pasaba con la tuberculosis, era casi una sentencia de muerte, y eso estaba retratado en las letras de tango. Pero no voy a contar yo todo eso. Por supuesto, invitamos a alguien que ha investigado en este tema. Vamos a entrevistar a Andrés Parrado, que en realidad es arquitecto y bailarín de tango, pero además investigador de la historia del tango, de esos que le preguntás una cosa y sabe todo. Bueno, el zapato tenía Gardel cuando... Exactamente. Entonces, lo primero que le preguntamos en esta parte del informe es ¿qué vínculo tiene la tuberculosis y el tango? El tango y la tuberculosis tienen un vínculo que es en el tango canción que aparece en 1917, con la presencia de Pascual Contursi, que es el primero que empieza a ponerle letra a los tangos que eran instrumentales. Donde ya hay una narrativa bien clara, un principio, una trama con un conflicto y un desenlace. Evaristo Carriego, que es un poeta porteño de principios de los albores del siglo XX, ya había como tenido algunos personajes, había figurado algunos personajes sacados de la propia realidad, como bueno, los malevos, la mujer de cabaret, la costurera que da el mal paso, y también están estos personajes que sufren de tisis o de tuberculosis, que en realidad lo que está haciendo es simbolizar a través de la poesía. La tuberculosis lo que está simbolizando es esa decadencia, también esas malas condiciones de vida propio del hacinamiento que se vivía, por ejemplo, en los conventillos, en las casas de inquilinato, que muchas veces son el escenario del origen del tango y que las letras lo van a recoger de esta forma, con poesía, digamos. Mi consejo desde el conventillo, que en él mi bella no debe vivir, y en vez de esa pieza sin luz y sin aire, verás que carisco será tu bulín. Que la tuberculosis esté presente en las letras de tango tiene que ver con las condiciones de vida, las malas condiciones de vida en general. Si bien era una enfermedad que abarcaba todo el estrato social, o sea, nadie estaba libre, era peor cuando las condiciones de vida eran malas. Y esto es lo que pasaba en los sectores marginales de la sociedad, que son justamente donde el tango tiene su origen, ¿no? El tango siempre va a narrar la historia del barrio, de la gente trabajadora, de los ladrones, de los malevos, y es
siempre yo creo que el tango, más allá de que la letra sea más o menos elaborada, siempre es una crónica de época, siempre nos está diciendo algo del contexto social de la época. Y la tuberculosis está presente y bueno, y lo que simboliza directamente también es la muerte, que siempre va a ser un tópico. Y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un sollozo entrecortado en mi pecho se anidó. Bueno, y el otro caso de enfermedades que se pueden nombrar en las letras de los tangos, y más disimuladamente, son las enfermedades venéreas, ¿verdad? Y ahí ya se hace un vínculo entre la lujuria o las consecuencias de la vida lujuriosa. Llama la atención que en general siempre se apunta al personaje de la mujer de vida licenciosa y no tanto a los hombres, que también eran víctimas de las mismas enfermedades. Pero bueno, está vinculado esto al mundo prostibulario. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. Bueno, y otro tema que aparece también muy frecuente, además de las enfermedades, son las drogas de la época, ¿no? Que a veces hay un poco de prejuicio de pensar que es algo muy reciente, y la verdad que no es así, porque ya a fines del siglo XIX en el Río de la Plata se consumían otras drogas, ¿no? Por ejemplo, se habla de la coca o de cocó, también como le llamaban, por ejemplo, en el tango Tiempos Viejos, ¿no? Los muchachos de antes no usaban gomina, y esto lo decía en 1925, pero habla de estos muchachos que serían del 900, dice, no se conocía cocó ni morfina. Que quiten lo de Ansen al guapo Rivera. Pensar que casi me amasijo una noche por ella y hoy es una pobre mendiga ardienta. ¿Te acordás, hermano, qué linda que era? ¿Cómo se puede, Daniela, reconstruir la historia o esa postal, esa película de una sociedad en un momento del tiempo a través de la música? De una manifestación cultural, ¿no? Totalmente, y un género tan rioplatense, ¿no? Que también retrata lo que realmente estaba viviendo esta sociedad, no lo internacional, ¿no? Como quizás puede ser otro género. Pero bueno, por supuesto, lo que después le pedimos, una vez construida esta base, lo que le pedimos a Andrés son ejemplos. Contanos, Andrés, cuáles son esas letras, esos tangos que hacen referencia a este vínculo de la tuberculosis en esa época. Esto es lo que nos contó. Pobre enfermita, candorosa y suave, detalle muy frágil y por defendir, grandes ojeras rodeadas. El momento de aparición del tema tuberculosis o tisis, porque se usa mucho esa palabra en las letras de tango, es prácticamente que al principio. Ya en 1922, por ejemplo, en una letra de Juan Andrés Caruso, que es el tango Córdoba, que graba Gardel, ya aparece un personaje, ¿no? Una pobre enfermita, candorosa y suave, que se va a la sierra, imaginamos que es las sierras de Córdoba, justamente. Su pobre enfermita fue en busca de vida y en medio de la vida la muerte encontró. También tiene que ver con esta recomendación de los médicos. En realidad no había mucha solución, yo creo en aquel entonces, estamos hablando de década del 20, y lo que se recomendaba justamente, que esta escena la vemos repetida muchas veces, es el aire de sierra, ¿no? Como para limpiar los pulmones. También está un tango un poco desconocido que se llama Hermanita, que es de Ivo Pelay, que a quien colaboraba en las letras con Francisco Canaro en esa época, a fines de la década del 20, donde bueno, se describe una escena bastante lúgubre, de vuelta ahí, de influencia de Edgar Allan Poe, de la literatura francesa, donde una hermana acompaña a la otra a subir la cuesta y ella va tosiendo por el camino y la otra la alienta a seguir, porque arriba hay un blanco palacio. En realidad el blanco palacio es la muerte que la va a liberar de esos males. Hermanita, subamos la cuesta, que tenemos al fin que llegar. De esa tos que te oprime y molesta, allá arriba podrás descansar. Y después empieza a evolucionar, como evolucionan las letras de tango en general, con los poetas románticos de la década del 40, citemos Cadícamo, Mansi, Contursi hijo, que era José María Contursi. En esa generación aparecen, por ejemplo, ya algunos temas más asociados a la literatura francesa, citando personajes específicos, como en el tango Margarita Gautier, de la Dama de las Camelias,
Inclusive se comenta el momento en que a ella se le cae una camelia del pecho y ella la va a besar y aparece manchada. Después la imagen también del pañuelo ensangrentado aparece en el tango Tu pálido final. No se dice directamente la frase de que está ensangrentado, pero es las huellas de tu mal. Hay toda una elaboración poética alrededor de ese tema, ¿no? De los efectos de la tuberculosis y del sangrado. Y había en tus ojeras la inconfundible huella que hablaba de tu mal. Fatal. Por ahí algunos tangos anteriores hablaban de hilos de rubí en vez de hablar del sangrado, pero es un tema con cierto morbo manejado también, como pasa en la literatura romántica del siglo XIX con este tema también. Hoy de hinojos en la tumba donde descansa tu cuerpo. No siempre está el grotesco a veces de nombrar directamente la enfermedad, de hablar de la tisis, sino estas imágenes que ya nos dan el indicio de que el personaje tenía este mal, o se habla del mal y no directamente de la enfermedad, ¿no? Con cierta sutileza, pero sabemos perfectamente qué es lo que está pasando. Como en otros casos que no, directamente se habla de una cama, de una blanca cama de hospital y de que el cuerpo se rinde. Y bueno, también nos quiere simbolizar el tema de la fragilidad de la vida. Hoy hablaríamos seguramente de otras enfermedades, pero era el mal que aquejaba en esa época. Era, yo creo que la enfermedad más frecuente de causa de muerte. Hay historias que están contadas en las canciones que a su vez nos traen otras historias a la mente que bueno van corriendo mientras conversamos. ¿Por quién no ha escuchado o alguno de estos tangos sin entender a veces de qué hablaba? O le vino algún otro a la mente, ¿no? Que tal vez no estaba en estos ejemplos. Totalmente, y como vemos como desde la poesía, de la música, ¿no? La letra de un tango se puede romantizar incluso una enfermedad con ese nivel de metáfora, ¿no? Además, porque en ninguno de los tangos se menciona la palabra tuberculosis, se habla de el final, o sea, esa muerte por que la abruma. Claro, la tos con sangre, o sea, todas cosas que realmente no tienen mucho atractivo visual, pero que llevadas a las letras del tango tienen como ese romanticismo, ¿no? Que les quieren dar en esa época. Pero bueno, esto no sería un informe sobre el tango, si no tenemos un poquito más de Gardel en la historia. Entonces, y particularmente Andrés, que sabe, como les decía, esas personas que hilan datos uno tras del otro, nos contó una anécdota de Gardel muy vinculada a la tuberculosis y cómo Gardel tenía como la tuberculosis como muy presente en sus intereses, y esto es lo que nos cuentan en la última parte del informe. Como un ave que en el camino. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Si tú te vas. Y otro vínculo que hay entre el tango y la tuberculosis fue la última visita de Gardel en octubre de 1933 a Montevideo, donde estuvo en varias salas de teatro. Siempre estaba él en el Teatro 18 de Julio y en varias salas más. Fue la única vez que actuó en radio en Montevideo. Y además él había recibido una invitación, un contrato, digamos, para actuar en el Club Uruguay para gente de la alta sociedad, pero él lo suspendió, lo descartó, dejando, por supuesto, de cobrar una suma importante de dinero porque había recibido una carta en la que los internos del Hospital Fermín Ferreira, que era el hospital donde estaban aislados los tuberculosos, le pedían que por favor los visitara. Y él no solo que va a visitarlos, sino que va con sus guitarristas, por supuesto pagándoles él, y canta, hace un recital en la parte abierta, digamos, en la galería de lo que era el pabellón de mujeres. Y bueno, ahí todos tienen un recital de Gardel en octubre, el 7 de octubre de 1933. Y hay que sopesar lo que esto representaba, ¿no? Que un artista internacional como era en ese momento Gardel, que ya había filmado en Francia, que era un ídolo popular consagrado, fuera directamente, tomara la decisión de ir a verlos y de brindarles un recital. También hay que hablar un poquito de ese lugar, que es donde el predio que hoy ocupa el Montevideo Shopping. No era parte de la ciudad consolidada, ni mucho menos, sino que era un lugar alejado. Era una zona de la ciudad que estaba ya prácticamente donde empezaba el campo, sobre la costa, y justamente esto tiene que ver, ¿no?
con esos principios higienistas, del aire puro, del aire de mar, en este caso, porque ya que no tenemos montañas muy elevadas, ese era el lugar ideal para que estos enfermos reposaran. Y bueno, y también es un lindo gesto de Gardel en la última vez que nos visitó, la última vez que visitó el Río de la Plata, ya que después vinieron la etapa estadounidense y bueno, la gira que terminó con su vida. Volver, para volver a partir como antes, dejando el corazón. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años... Me dejó el pie acá, que 5 años no es nada, puedo decir yo. Exactamente, exactamente. Terminamos con esta referencia a los años, claro, a la música, a lo rioplatense, a la ciencia. Y trajimos este tema también de la tuberculosis y el tango, porque en Uruguay justamente hace poquitos días se hizo por primera vez en el país el Congreso Latinoamericano de Tuberculosis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que si bien se cura, es un problema de salud pública que ha evolucionado para mal, en realidad con más casos, por la falta de diagnóstico o el diagnóstico tardío que hace que los tratamientos tengan menos efectos. Por eso se sigue investigando y se promociona su concientización. Una enfermedad que podría haber sido erradicada y que sin embargo sigue siendo un problema importante. Eso mismo. De salud pública. Cerramos el programa y me gustaría que cada una de ustedes hiciera un acto de cierre. Bueno, 5 años no es nada, bueno, no es mucho. Alexandra, son 11. Sí, no, 6 de radio y 5 de TV. 5 en TV Ciudad. Agradecer a todos los compañeros y compañeras que hacen posible que este programa salga al aire. Y yo en lo personal quiero mandar un abrazo a Teresa Caruso, que siempre nos mira. Muy bien. ¿Dani? Bueno, no, la verdad que nosotros cada tanto hacemos saludos a gente que se nos acerca y que nos dice, que nos mira, eso la verdad que nos llena de alegría y es para también lo que lo hacemos. En lo personal, este año quiero saludar a mi familia, que es la que me mira y que siempre me comenta, mi tía que nos ve todas, mi tía Miriam que nos ve en todas las repeticiones y por supuesto el equipo, ¿no? El equipo de ustedes, ¿no? A nuestro equipo de producción, a los cámaras, a la gente de aquí del piso, a la edición, que realmente cada año nos ayuda a hacer magia. Exactamente, ¿no? A traer temas nuevos, a traerlos de un modo que quizás pueda ser más atractivo para el público a través de la televisión, así que todos nos ayudan y además aprendemos también, ¿no? Hoy cuando cerrábamos el programa, antes de empezar la parte televisiva, hicimos una foto de equipo que espero puedan ver después en redes, y ahí tomé conciencia de la cantidad de gente que solo en este acto tiene que ver con la puesta al aire, más todos los que mencionaba Daniela, quienes entre semana nos acompañan a hacer los rodajes, quienes en distintos puntos del canal, áreas administrativas, áreas técnicas, hacen lo necesario para que este complejo andamiaje, para que esta máquina de relojería, que es un canal de televisión, nos permita llegar hasta ustedes para hablar de la ciencia que se construye en nuestro país. Así que nada, el agradecimiento enorme a todas las personas que a lo largo de los 5 años han pasado de alguna u otra manera por esta casa, por este canal, y han permitido que Sobreciencia esté al aire. Así que cerramos, no me quiero ir sin decir que a lo largo de estos días hicimos una convocatoria en las redes sociales de Sobreciencia, gracias a Objetos que Ística Objetos preparó especialmente para esta 5ª temporada de Sobreciencia. Les estaremos contando en el Instagram quiénes ganaron el sorteo y nada. El agradecimiento de siempre y nos vemos. Y hasta el año que viene. Y nos vemos.